Pues buenas tardes a todas y a todos. Oigan, un gusto acompañarles esta tarde. Agradecer muchísimo a la ASEC por la muy amable invitación, al auditor Javier, por supuesto a Víctor y a todo el conjunto de colegas de la ASEC y entiendo que también del Sistema Estatal Anticorrupción que han puesto adelante esta iniciativa de tener 3 días de conversaciones sobre estos temas tan relevantes. A mí me han pedido que platiquemos y conversemos sobre el tema de transparencia proactiva, y cómo se vincula el tema de transparencia proactiva con un elemento fundamental en las tareas tanto de control interno como externo, como para el sistema estatal anticorrupción, que es el control justamente de la corrupción. Y cuál es el rol que juega la transparencia en general, pero sobre todo un tipo de transparencia que es muy importante y en la cual tenemos un déficit muy relevante en México, que es justo la transparencia proactiva, ¿no? Y de eso se va a tratar mi conversación. Intentaré no ser ameno, centrarme como en los puntos sustantivos y por supuesto dejar un espacio al final para la conversación y para el análisis y que eventualmente podamos, pues tal cual, conversar sobre este tema que es tan apasionante y tan relevante. Lo que voy a hacer es compartirles la presentación, como mencionaba hace un momento, voy a dedicarle, pues, que serán unos 30 minutos a la presentación y posterior a eso, si ustedes gustan, podemos ya tener una sesión de preguntas y de respuestas o simple y sencillamente comentarios, lo que eventualmente genere en ustedes esta. Listo. Oigan, una disculpa, parece que se perdió la conexión. Estas cosas del internet. Pero bueno, a ver, pues sí, me perdiendo estaba, voy a volver a retomar algunos de los elementos de la presentación, pero bueno, les estaba comentando, este, y voy a empezar otra vez la proyección. Si me pueden confirmar que ahí están viendo de manera adecuada, sí, ¿verdad? Seguramente lo que hice yo fue. Sí, maestro, sí se ve. Perfecto, lo que hice fue seguramente aplastar algo que no debía mientras estaba conversando, pero bueno, disculpen si esto, no sé en qué momento me quedé, pero nada más comentarles de manera muy breve que existen justamente dos paradigmas, un paradigma de conducción de la sociedad que privilegia este, eh, una lógica de relacionamiento con la sociedad a partir de controlar y de mandatar en una lógica jerárquica, vertical, en la cual es el gobierno el que dicta justamente cuáles son esos principios y estas formas de relacionamiento que busca el gobierno dentro de la sociedad y hacia los objetivos que está proponiendo. Y la razón de ello es porque ve a la sociedad esencialmente como una masa amorfa, digamos, que es parte de un problema de gobernación y que por lo tanto lo que busca es hacer que estos actores eventualmente entren en un conjunto básico de reglas y de procedimientos y de normas para poner orden, ¿no? Para estructurar, poner orden, conducir, ¿no? Y decía, los principales instrumentos aquí son el mando, son el control, y es una lógica en la cual se ejerce el control de arriba, perdón, el poder de arriba hacia abajo, y se le mandata a la sociedad, a la cual, insisto, es vista como parte de los problemas complejos que enfrentamos. En cambio, existe otro modelo, otra forma de entender la relación gobierno-sociedad, que es más cercana al paradigma de gobernanza abierta, en donde la sociedad efectivamente es vista como este ente que genera problemas. Por supuesto que generamos problemas de manera colectiva y colegiada, la convivencia genera problemas, ¿ok? Y la diferencia es que no solo somos vistos como parte del problema, sino que también somos vistos como personas, organizaciones, empresas que podemos aportar a la solución de los problemas. Es decir,
que tenemos recursos, conocimiento, información, capacidades y la posibilidad de, ejerciendo nuestros derechos, poner incentivos a la actuación pública que resultan totalmente necesarios para resolver los muy complejos problemas colectivos que enfrentamos todas y todos. Entonces, cuando se considera que la sociedad no solo es parte del problema, sino también es parte de la solución, lo que hace sentido para un gobierno es no solo mandatar, no solo controlar, sino saber de qué manera el gobierno puede establecer una forma de relacionamiento con la sociedad en donde combine no solo mandato y no solo control, sino también interacción, círculos, digamos, de retroalimentación positiva para aprovechar esos recursos en manos privadas, para que eventualmente participen en la sociedad con esos recursos, que a veces son, insisto, de conocimiento, es decir, intelectuales, técnicos, a veces son recursos financieros, a veces son de información, a veces son incentivos, pues para resolver los problemas. La apertura gubernamental y el enfoque de gobierno abierto, que mucha gente piensa que tiene que ver con que haya transparencia o con que haya apps tecnológicas, no, no tiene nada que ver con eso. El enfoque de gobernanza abierta tiene que ver con el hecho de que hay gobiernos que piensan y que están convencidos que la sociedad a la cual gobiernan tiene recursos, recursos valiosos, ¿sí? Que necesita aprovechar y que por lo tanto la lógica de conducción de esa sociedad no nada más es mandatarla, ¿no? Tiene que pasar por otro tipo de instrumentos para aprovecharla, esos recursos en manos privadas y entonces lograr círculos de retroalimentación positiva entre gobierno y sociedad. Y en eso consiste justamente la gobernanza abierta. La apertura tiene que ver con la idea de cómo el gobierno se abre a la sociedad, ¿sí? Para que la sociedad participe en la definición de los problemas públicos, pero también en la solución de los mismos. Esta doble lógica, ¿no? Es decir, ustedes estamos en este momento en una encrucijada muy importante a nivel internacional y en México en este momento, porque justo hay una visión, por ejemplo, desde el gobierno federal muy clara y desde el presidente, lo digo con toda sinceridad, y esto resulta muy obvio para muchos que me están viendo y escuchando, que hay una lógica en la cual se considera en este momento un péndulo en el cual hay una tendencia hacia la gobernanza cerrada, en donde lo que se está privilegiando es la actuación del gobierno sin intermediarios en la definición, resolución, implementación de todo lo que tenga que ver con el público, porque es el gobierno el que posee los recursos, las capacidades, los conocimientos, y la sociedad no necesariamente, sobre todo esa sociedad organizada, no es necesariamente vista como un ente que ahorita esté agregando valor, ¿no? Entonces, claramente creo que podemos conectar ahorita con esto. Y el gran reto que traemos, y es hacia donde voy a ir ahora, es explicar entonces qué tiene que ver la transparencia con esto. ¿Y qué tiene que ver la transparencia proactiva, ¿no? En un enfoque de gobernanza abierta. En un enfoque de gobernanza cerrada, ni la transparencia ni la transparencia proactiva juegan un rol sustantivo. ¿Por qué? Porque la relación entre gobierno y sociedad es una en la cual el gobierno mandata, ordena y estructura. La sociedad no tiene por qué, no tiene la necesidad de contar con información más allá de la que el gobierno le proporciona para cumplir con esos mandatos, ¿no? Y en un contexto abierto, la información es relevante porque la sociedad no puede contribuir a la resolución de problemas públicos sin información, y sin información que sea útil y relevante para justamente analizar, co-crear y resolver estos problemas que son públicos. De ahí la información se vuelve un elemento fundamental en esto, y justo es la información la base de la transparencia y de la transparencia proactiva, como vamos a ver más adelante. ¿Y a qué me refiero con el hecho de que tengan que existir otros instrumentos de política pública, además del... la verdad es que algo está pasando ahí en la conexión, pero bueno, voy a intentar retomar justo desde el último punto. Creo ahora sí tener claro en dónde nos quedamos.
Este, bueno, comentaba hace un momento que el reto que tenemos enfrente ahora es cómo explicar el hecho de que en un modelo de gobernanza abierta se requieren otro tipo de instrumentos, ¿no? Este, de conducción social, es decir, instrumentos de política pública desde el gobierno, en donde la información juega un rol súper importante, ¿ok? Y la información, decíamos, es la base, ¿ok? De la transparencia, y la transparencia proactiva sobre todo. Entonces, déjenme explicarles con este modelito de en qué consiste, cuál es y por qué son relevantes estos temas. Lo pongo de la siguiente manera, miren. Eh, en un modelo de gobernanza cerrada, los instrumentos de política pública entendidos como estas formas de intervención del gobierno en la sociedad para generar los comportamientos colectivos que el gobierno prioriza como los más relevantes, que en teoría tendrían que, bueno, en el mundo ideal tendrían que maximizar los beneficios y reducir los costos colectivos, ¿no? De eso se trata gobernar al final del día y gobernar por políticas públicas, ¿no? Lo que estamos buscando aquí, en esta lógica, en un modelo cerrado, pues se privilegian instrumentos obligatorios, ¿no? Que son la regulación, la provisión directa de servicios, la generación de empresas públicas o el fortalecimiento de las empresas públicas por encima, obviamente, de las empresas privadas y la provisión de servicios públicos por encima de la provisión de los servicios privados. Ojo, no estoy diciendo que sea bueno o malo, estoy nada más ubicando en dónde, a qué más cercano, a cuál paradigma es más cercano este modelo, ¿no? Mientras que en un modelo abierto, justamente, la idea es que haya otro tipo de instrumentos, además del control de aquellos vinculados al mandato y al control, ¿no? Que son la regulación, empresas y la provisión directa de servicios. Y ustedes los tienen ahí en la pantalla, que son los instrumentos mixtos y los instrumentos voluntarios. Déjenme decirlo de esta manera, poniendo un ejemplo. Eh, a ver, eh, en México tenemos a nivel mundial, el tabaquismo es un problema de salud pública súper relevante, ¿no? Y que ha afectado y ha generado no solo problemas de salud individual, sino afectaciones impresionantes en términos de los costos presupuestarios en salud y en la atención que este debe de tener en los sistemas públicos de salud. Entonces los gobiernos en el mundo han dicho, pues hay que reducir el consumo del tabaco, ¿no? Y si se fijan, ha sido una política pública a nivel internacional muy, digamos, exitosa, relativamente exitosa en muchos lados, sin llegar al nivel del prohibicionismo, que eso genera mercados negros y una serie de otros problemas, aprovechando todo un conjunto de instrumentos de política pública muy diversos, ¿no? Con una combinación en donde el gobierno es capaz de confiar en que la sociedad también tiene un rol que jugar y no nada más instrumentos en donde es el propio gobierno el que genera. A ver, algunos ejemplos para poder, por ejemplo, reducir el consumo del tabaco, los gobiernos han pasado regulaciones, es decir, cosas tan sencillas como prohibir el consumo a menores es un instrumento regulatorio, el prohibir el consumo en espacios cerrados, ¿no? Que implique la convivencia con otros, el prohibir la venta de tabaco suelto, por ejemplo, una serie, el prohibir de que haya anuncios en la televisión y en la radio, incluso espectaculares, en los autos de Fórmula 1 que antes había, para que las empresas puedan promocionarse porque saben que es un producto nocivo, ¿no? Es decir, ha establecido un conjunto de instrumentos de ese tipo, pero no solo. También ha puesto, a la misma vez que existen instrumentos obligatorios, ha introducido instrumentos mixtos, instrumentos que confían que las personas son capaces de también contribuir, ¿no? A generar conciencia y eventualmente de manera voluntaria optar por no consumir, ¿no? Por no consumir tabaco, por ejemplo. De entrada, en términos justo de instrumentos mixtos, el gobierno mandata, por ejemplo, a que haya campañas permanentes de información y exhortación hacia las personas y hacia la reducción del consumo del tabaco, mandata que las propias empresas tabacaleras
le informen a las personas sobre los efectos que puede tener el consumo del tabaco. Está en las cajetillas, por ejemplo. Genera también, utiliza los impuestos y los cobros de uso. Por ejemplo, hay un impuesto especial al tabaco que está muy por encima del IVA, que lo que busca es desincentivar el consumo, ¿no? A partir de elevar el costo, a la vez que generar ingresos públicos que permitan justamente avanzar en esa dirección. Pero no solo, también ha utilizado instrumentos voluntarios. Por ejemplo, ha permitido, y es obvio que existen organizaciones de la sociedad civil que trabajan en contra de las adicciones y el consumo de agentes nocivos, y obviamente ha confiado en que también hay un trabajo en familia, hay un trabajo en las propias hogares para informar y hacer de esto un objetivo que no nada más es público, sino incluso familiar en algunos hogares. Es decir, aquellos problemas públicos complejos en los que realmente estamos viendo avances significativos en su resolución, insisto, lenta, pero resolución de fondo, son aquellos en donde existe la posibilidad de que el Estado combine un conjunto distinto de instrumentos de política pública, en donde no nada más está la regulación y el control, sino también la información y la exhortación hacia las personas de manera proactiva desde el gobierno, hacia la sociedad, confiando en que las personas tienen capacidad de agencia, ¿sí? Y capacidad eventualmente para tomar decisiones correctas, alineándose justo a los objetivos de interés público que todos buscamos. Y también confía en que haya organizaciones de la sociedad civil y mercados privados y familia en ese sentido. La información es, por lo tanto, un elemento fundamental de un gobierno que está insertado en un enfoque o en un paradigma de gobernanza abierta y que la utiliza esa información como un instrumento privilegiado para ayudar a resolver problemas públicos. Pero va de nuevo, no es cualquier información, no es información inconexa de problemas públicos relevantes, no es información inconexa de las experiencias ciudadanas ni de las preocupaciones ciudadanas cotidianas de las personas. Y además es información que es compartida con las personas con objetivos y propósitos muy claros para lograr que esas personas pongan también, la complementen con sus conocimientos, información, capacidades intelectuales, técnicas e incluso recursos en manos privadas para eventualmente contribuir a la resolución de estos problemas complejos, cada vez más multicausales. Y ese es justamente el rol que juega la información en el marco de la gobernanza abierta y en el marco de un modelo de gobernanza que eventualmente confía y atribuye capacidades a la ciudadanía para contribuir a la resolución de los problemas públicos. Insisto, en un modelo de gobernanza, en un paradigma de gobernanza cerrada, como el que hacía referencia hace un momento acá, pues obviamente la información no juega un rol fundamental. Entonces, necesariamente la información y por lo tanto la transparencia y la transparencia proactiva son elementos integrativos, ¿no?, de un enfoque de gobernanza abierta. Es la parte sustantiva del enfoque de gobernanza abierta y parten de un supuesto fundamental. Es un gobierno que parte de este supuesto, es un gobierno que reconoce que ningún actor, incluido el propio gobierno, posee ni todos los recursos, es decir, los financieros, información, conocimientos, capacidades, incentivos que resultan necesarios y suficientes para resolver los cada vez más complejos problemas públicos y que entonces tiene que recurrir a la sociedad, es decir, a personas, a OSCs, a empresas que poseen recursos valiosos para resolverlos, ¿no? A veces esos recursos que posee la sociedad es su capacidad para ejercer control sobre el gobierno, para que el gobierno, que no es homogéneo, no es monolítico, acuérdense que son muchas áreas en los distintos, en el gobierno, no todos piensan igual y no todos tienen la misma disposición y no todos comparten los mismos valores.
Y a veces lo que se requiere es que la sociedad aporte su capacidad de control sobre algunas áreas de esos gobiernos para que hagan lo que tengan que hacer en una lógica de resolución de problemas públicos, ¿no? A veces es necesaria la participación en ese sentido. Entonces, información, participación, resultan clave, ¿no? En un modelo de gobernanza abierta, ¿no? Y entonces se privilegian estos instrumentos en donde el gobierno se ve a sí mismo no como el gran mandatante de la sociedad, el gran ordenador, ¿no? El gran regulador, sino se ve como el gran conductor de la sociedad que establece una lógica de timoneo, es decir, establecer muy claramente hacia dónde queremos llegar y tener la claridad y la capacidad para convocar justamente a esas personas y a esos actores sociales y privados para que se sumen con esos recursos a la resolución de sus problemas. Y a eso le hemos llamado gobernanza abierta o, como se ha conocido desde el año 2011 con el presidente Obama, el paradigma de gobierno abierto, ¿no? Que es al final del día lo que hace esto es abordar los factores y los atributos políticos y administrativos de los cuales depende la capacidad de un gobierno para relacionarse con su ciudadanía y aprovechar al máximo el potencial y los recursos que ésta posee, ¿no? Es decir, fíjense, estamos hablando de un gobierno que reconoce que hay recursos en la sociedad y por lo tanto un gobierno que reconoce el poder de la sociedad. Es decir, no solamente es una cuestión de gestión, de vamos a ver cómo administramos mejor o cómo le hacemos para ubicar cuáles son las mejores condiciones de economía, eficacia y eficiencia, sino también es un enfoque de gobernanza que implica una relación más horizontal entre gobernantes y gobernados, y entonces al implicar una relación más horizontal, hay una redistribución en la práctica del poder. Es decir, es un gobierno que concede que existe poder en la sociedad y que por lo tanto se relaciona con ella de una forma diferente, ¿no? Una forma en la cual, más como par, menos como un subordinado, ¿no? Y los instrumentos, por lo tanto, de política pública, que los acabamos de repasar hace un momento, pues se privilegian aquellos en los cuales hay una intervención de la sociedad en la resolución de esos problemas. Y la información, por lo tanto, y aquí con esto quiero ser muy claro, juega un rol fundamental y por lo tanto, al jugar un rol fundamental, la transparencia en el gobierno adquiere un rol estratégico. De estos gobiernos, insisto, que están en este paradigma de gobernanza abierta, si sus gobiernos no están aquí, pues ni para qué platicamos de esto, ¿no? A los gobiernos que sí están en ese paradigma, la transparencia es fundamental. Y ojo, no es porque, ay, vamos a concederle un acceso a la información ahí por una solicitud que hizo. No, 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 no. La transparencia se vuelve un recurso y un mecanismo estratégico del gobierno para involucrar a la ciudadanía en la resolución de problemas públicos. Es decir, es parte sustantiva de la gobernanza, de la conducción colectiva de la sociedad. Ojo con esto, ya no es visto como el derecho individual, que está padre y está muy bien, y es una bronca del órgano garante, y a ver a qué se le echan cómo lo resuelven, y a ver qué me pide de información. No, 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 no. La información es, por lo tanto, un recurso estratégico, y la forma de hacer llegar esa información a la ciudadanía es la transparencia, ¿ok? Y una fase superior, que es de la que vamos a hablar, que es la transparencia proactiva, porque es la que eventualmente me permite tener códigos compartidos con la ciudadanía y eventualmente lograr lo que queremos. Ahora, ¿qué es en este marco justamente la transparencia proactiva? La transparencia proactiva es, en este caso, ¿no? Perdón, antes de llegar a lo de la transparencia proactiva, quizás nada más un elemento básico del enfoque de transparencia tradicional, ya dijimos que es relevante, que es la transparencia es al final del día este atributo de la administración pública que le permite conocer a las personas con claridad cuál es el conjunto de reglas, regulaciones, procedimientos, decisiones, ¿no?
que eventualmente se toman dentro de la caja negra, es decir, dentro del gobierno, ¿no? Y que al final del día tienen efectos en la forma en la cual los gobiernos intervienen colectivamente en la sociedad. Entonces, la transparencia es ese atributo de un gobierno que lo permite. Como bien decía ya Domenico Maione, pues las burocracias no nacieron transparentes, es un atributo que se fue realmente generando de manera cuidada y deliberada en la administración pública, en la medida en la cual, por un lado, hubo luchas ciudadanas y cívicas por tener acceso a la información como derecho, pero en la medida en la cual cada vez había gobiernos más convencidos de que la información y la transparencia eran un elemento fundamental en la conducción de la sociedad. Entonces, el origen proviene de luchas cívicas, por supuesto, pero es un proceso en el cual hemos venido avanzando de manera razonable. ¿Y cuál es el reto que traemos desde esta perspectiva? La transparencia de forma tradicional, transparencia pasiva, vamos a llamarle así, es justamente, es un gran avance, es la base a partir de la cual podemos avanzar, pero no necesariamente es el tipo de transparencia que le va a permitir a un gobierno lograr estos propósitos de conducción social colectiva que yo mencionaba hace un momento, ¿no? De hacer participar a la sociedad en la resolución de los problemas. ¿Por qué? Porque el enfoque o la forma tradicional en la que surgió la transparencia es un enfoque más bien procesal, pasivo, minimalista, en donde a veces la información que se ponía a disposición o que suele ponerse a disposición pública no es necesariamente sustantiva, no necesariamente está vinculada a procesos de rendición de cuentas, no necesariamente es proporcionada de manera oportuna, ¿sí? A veces es nada más proporcionada de manera unidireccional, lo que el gobierno quiere decirnos, no dialógica, sin retroalimentación con las personas, en muchas ocasiones en un lenguaje burocrático y complejo, ¿sí? Y en formatos cerrados, es decir, en PDFs, en cosas que no le permiten a las personas al ciudadano tener justamente una utilización constructiva de esto. Entonces, este enfoque procesal, pasivo, minimalista del enfoque tradicional de transparencia es útil para eventualmente cumplir en parte el derecho a acceso a la información, pero no necesariamente es útil para justo ser un elemento constitutivo de instrumento de política pública para convocar a la sociedad a resolver problemas, ¿no? Y justo a este enfoque pasivo, Jonathan Fox le llamaba transparencia opaca, ¿no? Y lo que requerimos justamente es un enfoque opuesto, un enfoque de transparencia proactiva, dialógica, maximalista, en donde vayamos más allá de la transparencia como un mandato legal, ¿no? Y en donde entendamos, como bien dice el buen profe Merino, un gran amigo, necesitamos que la transparencia sea una política pública, que es instrumental para resolver problemas públicos porque necesito a la sociedad, porque quiero a la sociedad aquí, porque sí la necesito, ¿no? Y por lo tanto no me tengo que conformar con las obligaciones de transparencia, sino tengo que identificar como gobierno cuáles son esas áreas de información que realmente pueden hacer una diferencia si están en manos de la sociedad para ayudar, ¿no? A que eventualmente logremos resolver los problemas públicos que queremos. Vamos a definir la transparencia proactiva, por lo tanto, como este conjunto de actividades que promueven la identificación, generación, publicación y difusión de información, independientemente que no sea una obligación de transparencia, siempre y cuando ésta posea un alto potencial de utilidad para la resolución de los problemas públicos sociales, algunos muy específicos, ¿no? Y es por lo tanto un elemento fundamental del gobierno abierto. Ahora, y con esto voy a terminar, nada más les quiero plantear algunos ejemplos específicos de cómo la transparencia proactiva puede ayudar a generar procesos de convocar a las personas a resolver problemas, y algunos de esos problemas tienen que ver con el control de la corrupción. ¿Por qué? Miren, típicamente en los modelos de transparencia proactiva, estos resultan útiles para resolver cuatro tipos, ¿no? De problemas, de retos o de tensiones que eventualmente
pueden ser resueltas a partir de principios y prácticas de transparencia proactiva. A, vacíos o asimetrías de información entre sujetos interesados en un área de política pública, ¿no? O de regulación gubernamental, que debido a esas asimetrías de información, lo que tenemos como resultado al final del día es un desapego en el ejercicio de la función pública a los principios de trato imparcial, trato igualitario de parte del gobierno. Es decir, dado que existen asimetrías de información, la forma de relacionamiento entre gobierno y sociedad termina siendo una que va en detrimento de los principios de imparcialidad, trato igualitario e integridad de las personas, ¿no? La integridad, perdón, pública. B, vacíos de información que impactan negativamente la calidad decisional de gobiernos y ciudadanos. ¿Qué quiere decir? Que debido a que existen vacíos de información, a veces el gobierno no cuenta con la información que requiere, porque no le es proporcionada por los ciudadanos en esta lógica de interacción y viceversa, para tomar buenas decisiones de política pública. Y a veces los ciudadanos o la ciudadanía, al carecer de esa información, no toma buenas decisiones individuales que maximicen los beneficios y reduzcan los costos en su actuación. ¿Ok? Y por lo tanto generan más problemas que lo que resuelven. Tercer tipo de situación, vacíos de información que limitan la accesibilidad, la calidad, la efectividad de los bienes y servicios públicos. Sí, efectivamente, hay ocasiones que los bienes y servicios que ofrecen los gobiernos no son necesariamente o no representan o son subóptimos, vamos a llamarlo así, debido a que existen brechas de información, asimetrías de información que no tienen las personas y que por lo tanto no pueden sacar el provecho que deberían de esos bienes o servicios, o bien los utilizan mal o los utilizan en detrimento de los objetivos públicos porque simple y sencillamente no tienen la información que requieren, o bien a veces debido a que el gobierno no tiene la información que requiere, los bienes y los servicios que provee resultan justamente subóptimos. Y por último, el último caso típico, ¿no?, en los que ayuda la transparencia proactiva, tiene que ver con vacíos o fragmentación de información que limitan el control de la ciudadanía y la rendición de cuentas sobre el desempeño gubernamental. Si se fijan, todos estos cuatro situaciones arquetípicas, ¿no?, son situaciones muy relevantes para la calidad gerencial, la calidad institucional de las instituciones públicas y todas ellas son relevantes al final del día. Se lo voy a poner nada más algunos ejemplos para que veamos a qué me estoy refiriendo. No hay mucho tiempo, no me voy a ir a mucho detalle, nomás les voy a poner dos ejemplos arquetípicos de vacíos de información vinculados al desapego a principios de trato igualitario, imparcial, que generan corrupción, por lo tanto, y vacíos o ausencias de información que eventualmente reditúan en ausencia de control ciudadano o en ausencia de rendición de cuentas sobre el desempeño gubernamental. Vamos a poner un caso. El caso 1 está vinculado con esta idea de que existen vacíos o asimetrías de información, ¿no?, entre sujetos interesados en un área de política pública o de regulación gubernamental que resultan en el desapego a principios. Miren, vamos a poner este caso. Hay una persona, es productor de tomate, ¿no?, en Culiacán, una persona ciudadana que no tiene nada que ver con lo público, pero que esto es algo muy común porque las personas que tienen este tipo de intereses te enfrentan a todos los días a este tipo de situaciones, y él quiere incursionar tal cual en la producción de puré de papa, ¿no? Pero hagan de cuenta, esto le sucede a cualquier persona que emprende cualquier actividad que requiera una regulación pública, ¿no? Y quiere conocer los requisitos sobre etiquetado, empaquetado, información nutricional, ¿no? Pero como voy a exportar, los quiero saber en México y en Estados Unidos. Y la persona dice, pues bueno, pues quiero saber cuáles son, cuál es la información que yo requiero para eventualmente ubicar y saber. Y dice, bueno, primero, saber quién regula esto. En México lo regula la COFEPRIS o no, voy a averiguar. En México lo regula, en Estados Unidos lo regulará el FDA, y cuál es el tipo de información que requiero en cada uno de estos. Y bueno, lo que hago, si les late, es voy a abrir la página de COFEPRIS, ¿no?, para identificar cuáles podrían ser eventualmente la información a la cual yo podría acceder para saber resolver, ¿no?,
los dilemas que tengo aquí. Y esta es la página de COFEPRIS, que es la página gubernamental, y yo quiero saber si me es útil la información que aquí tengo para eventualmente llegar a donde quiero. Abro la página, ¿no? Y lo que encuentro de entrada, pues es sí, efectivamente, una información sobre COVID, que ahorita es súper relevante y nadie puede discutir la relevancia. Y sigo bajando y lo que veo son temas de un banner que va y viene sobre temas vinculados con impulso, centro de innovación, estudios de caso, en fin. Pero pues todavía no sé si efectivamente esto es lo que yo requiero y esta es una instancia que me puede ayudar a resolverlo. Aquí viene cómo son el proceso de la liberación de las vacunas, viene unos banners vinculados con otros temas diversos, vienen las comisiones y áreas de COFEPRIS, ok, Centro Integral de Servicios, quizás aquí haya algo, pero igual es un banner que va y viene y que no necesariamente tengo yo aquí la claridad sobre lo que tengo. Pero bueno, paso esto, veamos que, bueno, está cargando. Y, en fin, pues ya voy aquí, todavía no logro averiguar si efectivamente la información que tengo aquí es la que me puede ayudar a resolver. Que vienen, pues como siempre, en las páginas de internet de los gobiernos en México, fotitos de las y los titulares, cortando listones, los últimos eventos, las cosas que nosotros estamos haciendo. Y todavía ya hasta el final dice, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Qué hacemos? O sea, ya quizás si aquí empiezan a ver ya cosas sobre lo que podemos hacer y lo que empieza a regular. Le aplasto aquí y dice que la ruta no existe y entonces no puedo saber exactamente qué es lo que hace la empresa. En fin, vamos a volver a la presentación original y veamos qué es lo que dice la FDA, ¿no? Y la página de FDA. Y efectivamente también comienza con un banner de información sobre el COVID-19, pero rápidamente me dice, a ver, estos son los productos que nosotros regulamos, comidas, medicinas, cosméticos, dispositivos médicos, vacunas. Aquí, comida, probablemente si me voy a comida puedo entender cuáles son las regulaciones. Y si se fijan, aquí no vienen que si cuáles son los eventos, que si, quién es el titular o la titular de la dependencia, qué fue la última foto del último evento al cual asistió y en el cual entregó quién sabe qué. Esto no le importa a la gente. Eso le importa al gobierno. Sí, 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 le importa al presidente, le importa, no sé, al titular, a la titular del área. A mí, como alguien interesado en los temas de tu dependencia, me vale qué hiciste ayer, me vale cuál fue tu agenda de la semana pasada, qué listones cortaste. A mí lo que me interesa justo es la información sustantiva sobre lo que haces, ¿no? Y la forma en la cual yo me puedo relacionar contigo. Entonces, no me voy a meter mucho detalle, nada más decirles que la forma en la cual se organiza y estructura y se provee la información desde una entidad pública y se vincula esta información con las necesidades de decisión de las personas, es clave para poder avanzar. Tomate va a tener que ir recurrir a un intermediario para que le expliquen qué es, en qué consiste, y ese intermediario, esa persona intermediaria puede o no conducirse mediante los principios de legalidad y de ética para poder obtener la regulación, y la información y después el efecto de regulación que posee, ¿no? Es decir, cuando existen esos vacíos de información, se abren espacios justo a la corrupción. Ahorita lo que estoy haciendo es poner ejemplos desde la perspectiva ciudadana, ¿no? No desde la perspectiva gubernamental, pero también desde la perspectiva gubernamental. Si el gobierno quisiera decir que yo no quiero que me estén llegando chorrocientas solicitudes de información sobre cuáles son los atributos o los requisitos para la exportación de tomate y el etiquetado en la exportación de tomate. Pero bueno, pues como no la estoy proveyendo esa información, pues me la van a tener que preguntar. O alguien o un coyote va a tener que llegar, un intermediario va a tener que llegar a hacer esa gestión porque pues la persona no sabe. ¿Qué tal si yo proveo esa información de manera directa, ordenada, estructurada y la facilito a las personas? Probablemente me voy a ahorrar una carga de trabajo impresionante, ¿no?
Y también incluso puedo aprovechar para interactuar con esas personas y ver cómo mejoro justo mis procedimientos regulatorios, ¿no? En un momento determinado. Un caso D, ¿no? ¿Te acuerdan que habían 4 casos? El D, que son vacíos de fragmentación de fragmentación de información que limitan el control ciudadano y la rendición de cuentas. Este es un caso muy específico, perdón, eh, potencialmente real, ¿no? Por ejemplo, tengo una hija que va a la telesecundaria Leona Vicario, que está en la Mesa de la Hierba, es una comunidad en Veracruz, y las 3 aulas que estaban construidas en esa telesecundaria con madera y techos de lámina. El director de esa escuela nos dijo, por fin ya habían aprobado recursos para la construcción de las aulas, pero que nada más aprobaron 500,000 y que esa lana solo alcanza para 2 aulas, no alcanza para 3, ¿no? Una pregunta razonable que una persona se puede hacer, la mamá, esta mamá es, oigan, ¿y a poco 500,000 pesos alcanzan nomás para 2 aulas? ¿Cuál es el costo de la construcción de una aula en una comunidad rural? Es el tipo de preguntas que no nos hacemos y que las autoridades públicas, bueno, que nos hacemos como ciudadanos, pero que las autoridades públicas, la verdad, no les cae el 20. Cosas tan sencillas como, ¿cuánto cuesta en promedio un metro cuadrado de pavimento? ¿Cuánto suele costar un metro cuadrado de banqueta? ¿Cuál es el estándar de un costo razonable, ¿no? Para la recolección de basura en una cuadra, ¿no? Así en una manzana, ¿no? ¿Cuánto es razonable que cueste? ¿Cuáles son esos estándares de costos que tenemos? Pues no sabemos, nadie sabe. En México seguimos sin saber cuáles son los centros de costos. Nuestro sistema de gestión pública no dice eso. Nadie se preocupa por saber cuánto cuesta una unidad de bien y servicio a la ciudadanía. ¿Cuál es el costo unitario? Pues, o sea, no lo sabemos. Pero bueno, al menos si tenemos cierta información, las personas pueden ir avanzando en resolver estos problemas. Por ejemplo, el órgano de fiscalización superior de Veracruz, que el ORFIS, que se ha esforzado mucho por ofrecer información proactiva a las personas en este sentido sobre obra pública, puso este portal que permite la interacción entre personas y las instituciones públicas para saber, nomás para poner un ejemplo, aquí está justo la obra que se hizo en Mesa de la Hierba en esta escuela, y lo que hizo fue, a partir de este portal, es sistematizar, ordenar y estructurar la información con testigos visuales que además le permitan saber e identificar cómo va el avance de obra, cuáles fueron los procedimientos realizados, cuáles fueron eventualmente los controles y cuál es el costo que, al menos en términos de infraestructura, por cada una de estas instituciones se tiene. Pues sí, parece ser que el costo fueron 559,000 pesos, que al menos hubo claro, o fue claro que al menos para este caso se utilizaron en estas 2 aulas que estamos viendo y que cumplen con criterios o estándares razonables, ¿no? Y que hubo un avance al 100%, que está terminada y que hubo la participación de personas que pudieron eventualmente verificar que así fuera. Entonces, pareciera ser que 250,000 pesos por promedio de costo por aula es un costo razonable dentro de esto. En fin, lo único que quiero comentarles, colegas, y con esto quisiera concluir, es, al final del día, la transparencia es este instrumento que nos permite eventualmente acercarnos justo a una lógica de relacionamiento más horizontal entre ciudadanos y gobierno, y aprovechar esos cuantiosos recursos que están justamente en manos privadas para resolver o ayudar a resolver los complejos problemas públicos. Y la transparencia proactiva es esta forma de entender la información y organizarla para relacionarse de manera directa con las personas y aprovechar estos cuantiosos recursos en manos privadas bajo un esquema de gobernanza en donde el gobierno se ve como uno de los agentes de la conducción social y de la resolución de problemas, pero no como el único, lejos de ser el único, dado que no tiene ni todos los recursos, ni todos los conocimientos, ni toda la información, ni todas las capacidades, ni todos los incentivos que se requieren. Ese es el rol de la transparencia proactiva
en un gobierno que gobierna por políticas públicas bajo un enfoque de gobernanza abierta. Eh, con esto, hasta aquí la exposición y pues encantado justo de abrir el espacio para la conversación.